la vida puede arruinar tus planes. Por eso ya no me molesto en planificar. Solía ser grande en la planificación antes de mi divorcio. En el trabajo, planificaría todas las emergencias posibles en mi departamento. Tenía planes de respaldo listos en caso de que los principales no funcionaran. Hoy recibí una llamada diciendo que necesitaba ver a mi ex esposa. No la había visto en más de un año y no me gustaba, pero como mi hija preguntó, tuve que go. Mi hija, Sammy, fue muy persistente, así que conduje de regreso a la ciudad. Me tomó casi una hora atravesar las concurridas autopistas hasta el hospital de la ciudad donde Sammy había llevado a su mamá. Aparqué y esperaba no estar allí mucho tiempo. En el mostrador de información, supe que mi ex esposa, Erika, había estado en el hospital durante 2 días. Una enfermera me llevó a su habitación, pero dijo que todavía estaba dormida. ¿Qué le pasa?, pregunté. ¿Tu esposa? Ella empezó. Interrumpí, diciendo, ex esposa. Muy ex esposa, con una sonrisa. La enfermera le devolvió la sonrisa, pero luego pareció seria. Papá, ¿en serio, no estás coqueteando con la enfermera mientras las mamás están en el hospital, verdad?, dijo mi hija detrás de mí. Por supuesto que no, Sammy, dije. Si estuviera coqueteando en serio, al menos lo habría pedido. Miré a la enfermera. Bonnie, dijo. Oh, ese nombre te queda bien, dije. Luego, mi hija me empujó a la habitación de su mamá, rompiendo nuestro momento sonriente. La habitación tenía 4 camas y era el lugar más deprimente en el que había estado, ya fuera en un hospital o en cualquier otro lugar. Esta habitación es terrible, ¿eh?, ella dijo. Me encogí de hombros. Papá, ella está aquí porque no tiene seguro médico. Darren no puede agregarla a nuestro plan. La única persona que podría es. Su voz se apagó. Sammy, cariño, te quiero más que a nadie. Haría casi cualquier cosa por ti, pero tienes que entender que tu mamá y yo estamos divorciados. Hice todo lo que dijo el juez. Pero no todo lo que ella quería, dijo Sammy en voz baja. Nos paramos junto a la cama, mirando a la mujer dormida. Ella nunca quiso divorciarse, ya sabes, dijo Sammy en voz baja. Ella todavía te ama, incluso ahora. La gente en el infierno quiere agua helada, dije fríamente. Pero están ahí abajo por lo que hicieron. Tu mamá y yo estamos divorciados por lo que ella hizo cuando nos casamos. Sé lo que hizo, dijo Sammy. Estuve allí, pero no puedo evitar sentir que ustedes dos aún pertenecen juntos. Ella te ama tanto, papá. Mírala. Ella se está desmoronando. Algunas personas no envejecen bien, dije fríamente. Tal vez ella necesita cuidarse a sí misma. Ella necesita a su esposo, Sammy Spad. Ella necesita amor y cuidado. Por eso se está consumiendo. ¿Me despertaste por esto?, dije burlonamente. ¿Quién es su marido? ¿Tienes compasión?, preguntó Sammy. No conoces la compasión, espeté. La aguanté durante años, le di oportunidades, pero ella no podía dejarlo ir. Papá, ¿no quieres a alguien con quien sentar cabeza y disfrutar de la vida para siempre? He estado allí, hecho eso, dije amargamente. Pensé que lo había hecho. Esa persona la amaba lo suficiente como para dejar de lado mi orgullo y tratar de arreglar las cosas incluso después de que descubrí lo que estaba haciendo. Pero ella no podía dejarlo ir. Algunas mujeres pueden amar a 2 hombres a la vez, dijo Samantha. Y algunos hombres pueden manejar eso, respondí. Pero yo no. ¿Por qué estoy aquí, de todos modos? He estado aquí desde que la trajimos, dijo Samantha. Necesitaba un descanso para home a casa, tu charm, cambiarme y ver a mi esposo. Darren se sentó con ella ayer. Pero a él no le gusta mamá. Solía hacerlo hasta que paré.
3 familias casi destruidas por 2 personas en mal estado, dije. Tal vez pertenecen juntos. ¿No tienes compasión?, preguntó Samantha. A veces no puedo encontrar mi corazón, rompí. Ella lo arrancó. ¿No tuviste ya tu venganza?, preguntó Samantha. Has aplastado su espíritu. ¿Qué más quieres? No tuve venganza, dije. Me alejé. Todavía no lo entiendo, dijo Samantha. No eres del tipo que se aleja. Hay tanto que no entiendo en estos 2 años desde el divorcio. ¿Cómo que?, pregunté. Dividimos todo excepto la casa. Simplemente no tenía sentido, dijo. Mamá no quería nada de eso. Ella solo te quería a ti. Y parecía que ustedes deberían haber tenido mucho más dinero del que realmente tenían. El abogado de tu mamá revisó todas nuestras finanzas. Me encogí de hombros. Entonces, papá, ¿por qué conduces un Mustang personalizado que, según mi esposo, cuesta al menos $50,000 cuando mamá ni siquiera puede pagar un automóvil? Ella preguntó. Tal vez mi crédito sea mejor, dije. De todos modos, me sentaré aquí y jugaré en mi iPad mientras ella duerme unas horas. Te daré un descanso, cariño. Ojalá no se despierte. Si lo hace, te llamaré de inmediato. ¿Qué le pasa a ella, de todos modos? Papá, mamá ha sido diagnosticada con síntomas de depresión severa. De hecho, está tomando medicamentos para eso. Por alguna razón. Ella tomó todas sus pastillas a la vez. Tuvimos que bombearle el estómago. Tampoco ha estado comiendo como debería y ha estado bebiendo demasiado alcohol. Está exhausta y deshidratada, y todavía no sabemos si tomó todas las pastillas por accidente o si estaba intentando algo, dijo Sammy. Entonces, lo más probable es que ella ni siquiera se despierte, ¿verdad?, pregunté, sonriendo. Bien, dijo Sammy. Pero papá, si ella lo hace, por favor sea amable conmigo con ella. Está bien, Sammy, dije. Mi hija me besó en la mejilla y salió de la habitación. Me senté en la silla al lado de la cama y saqué mi iPad. Comencé abriendo el libro que estaba leyendo, pero rápidamente perdí la pista del libro a medida que mis pensamientos se remontaban a hace 2 años, cuando todo esto había comenzado. Hacemos cosas extrañas por nuestros hijos. Cuando Sammy era pequeña, le gustaba hacer extrañas mezclas de dulces. La amo tanto que comería lo que hiciera y diría que fue genial. Una vez ella nos invitó a cenar. Estuvo bien, pero Samantha aún no sabía cocinar. El asado estaba súper seco. Darren seguía rellenando mi bebida, probablemente sabiendo que el asado no estaba bueno. Afortunadamente, no bebo mucho ni me he emborrachado. Fue agradable pasar tiempo con la familia. Salí con el hijo de Samantha, John, que lleva mi nombre. Era adorable y no podía hacer nada malo a mis ojos. Lo más destacado fue cuando Sam y Darren nos dijeron que estaba embarazada de nuevo. Darren, ¿qué le estás haciendo a mi hija?, bromeaba. Discutimos los temas habituales cuando nuestros hijos están esperando. A todos nos gusta el nombre Elizabeth si es una niña en honor a la madre de Darren. Sugerí a Peter para un niño después del papá de Ryan, lo que le gustaba. Entonces las cosas dieron un giro. Ya tienes un nieto que lleva tu nombre, dijo Erika. Deja que alguien más escoja esta vez. ¿Qué tienes en mente?, bromeé. Déjame adivinar. Erika para niña, Eric para niño. Bueno, en realidad, estaba pensando en Randall, dijo. Podríamos llamarlo Randy Randall James Dijon. Suena bien. El estado de ánimo cambió de repente. Samantha me miró. No estoy segura de eso, dijo. Prefiero la sugerencia de papá, ¿verdad, Darren? Darren aún no me había mirado. Todavía sonreía, pensando en que su papá estaba feliz con un nieto que llevaba su nombre.
Él solo asintió. Erika me cogió de la mano, pero me aparté bruscamente. Samantha no se había dado cuenta de mi reacción. ¿Qué piensas, papá?, preguntó en un tono frío. Le respondí, creo que nombrarlo sería un error tan grande como el que acaba de cometer tu madre. ¿Alguna vez has visto una de esas escenas en el cine o en la televisión en las que todos están en una fiesta divirtiéndose? Hay gente bailando, tocando música. La gente está comiendo, bebiendo y riendo por todas partes. Entonces alguien hace algo realmente estúpido y todo se detiene y todas las cabezas se vuelven hacia ellos. Por lo general, la música se detiene y escuchas un sonido como el rasguño de una aguja en un disco antiguo al mismo tiempo. Bueno, fue ese tipo de momento durante lo que pareció una hora, pero probablemente no fueron más que unos segundos. Nadie dijo nada. Entonces Darín rompió el silencio de una manera diplomática. Miró su reloj y dijo, «Wow, realmente tengo que acostarme. Tengo una reunión temprano mañana». «Gracias por una gran velada, Darren», dije. «Te quiero, Sammy». Luego me levanté y me dirigí a la puerta. Mientras abría la puerta, Samantha me llamó. «Papá». «¿A ti qué te pasa?», ella preguntó. «¿No te olvidas de algo? Bueno, ven aquí y abrázame». «Sammy», dije. «Tengo que salir de aquí. Ni siquiera puedo respirar». Estaba hablando de mamá. Ella sonrió. «Pensé que no bebías, Darren. ¿Con qué has estado llenando el vaso de mi padre toda la noche?» «Es Pepsi, cariño», dije. «Aunque ahora mismo podría usar un poco de licor». «¿Qué te pasa, Ion?», preguntó Erika, acercándose a mí. Ella me buscó de nuevo, y esta vez me alejé de ella tan obviamente que todos lo vieron. «Vamos a hablar de esto cuando lleguemos a casa, cariño», dijo. «No estamos haciendo nada», espeté. «Voy a volver a mi casa. No tengo idea de lo que estás haciendo o a dónde vas, pero no es conmigo». Espera un minuto, papá», dijo Samantha. «¿Estás enojado con mamá porque a ella no le gustó el nombre que se te ocurrió?». Los ojos de Erika se abrieron entonces porque de repente supo que yo lo sabía. «No, cariño», dije. «No estoy enojado ni enojado en absoluto. Por fin he recuperado el sentido. Hay momentos en que las personas que te aman hacen cosas para lastimarte y simplemente lo dejas ir. Hay momentos en los que sufres en silencio porque piensas que si superas esta pequeña cosa, puedes seguir adelante y las cosas mejorarán al final. Pero luego sucede algo que te permite saber que has sufrido y no has tenido en cuenta nada. A veces, algunas cosas simplemente no se pueden dejar ir». Todos en la habitación me miraban excepto Erika. Ella ya sabía de lo que estaba hablando. «Papá, no tienes ningún sentido», dijo Samantha. «Sammy, tu madre quiere que llames a mi nieto por el hombre del que ha estado enamorada durante los últimos 15 años más o menos. El chico con el que tuvo una aventura. Se enteró hace un par de días de que él había muerto recientemente. Ella está tratando de dejar que su memoria viva en mi nieto». Tanto Samantha como Darren miraron a Erika, que se había caído al suelo y sollozaba en silencio. «Lo siento mucho, Ion», dijo ella. «Se acabó. Ha pasado más de 5 años. He estado tratando de ser la mejor esposa posible para ti». «¿Por qué terminó, Erika?», pregunté. «Porque me sentía muy culpable», dijo. «Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, así que lo terminé». «¿No podemos hablar de esto en primer lugar? No fue una aventura. Solo nos juntábamos una vez al año, y ni siquiera siempre teníamos sexo. Y después de que llegué a casa, tú y yo siempre tuvimos los mejores ZS que hemos tenido. Se acabó hace mucho tiempo. Te quiero, Ion. Teníamos que hablar de esto. No entiendes esto. No es tan malo como parece. Es peor de lo que crees, Erika».
Me rompí. Tal vez cuando termine el divorcio, le digas a alguien la verdad. Pero estoy harto de que mientas. ¿Qué quiere decir? Ella dijo que lo admití. Erika. Si fuera por tu trasero mentiroso, todavía lo estarías viendo. Dije. Te dije que lo terminé. Ella se quebró y estás mintiendo de nuevo. Dije que lo terminé. ¿Tú qué? Ella preguntó. Fui a Boston y lo conocí hace 5 años. Dije que le gané la mierda. Él estaba en el hospital antes de que tu lamentable bruja infiel bajara del avión. Cogí su teléfono y recibí todos tus mensajes. Probablemente los usaré como evidencia. También le dije quién era y le hice saber que la próxima vez que se acercara a ti sería su último día en el planeta. Le dije que también le haría saber a su esposa sobre ustedes dos. Le dije que si alguna vez intentaba contactarte por algún motivo, incluso por simple amistad, volvería. Entonces no terminaste nada, Erika. Lo hice, Pion. Lo siento, dijo ella. Estaba equivocado. Estaba confundido. Fue un error. Yo también lo siento, Erika. Yo también dije que estaba equivocado. Yo también estaba confundida. Yo también cometí un error. Me equivoqué al intentar salvar este matrimonio en mal estado. Sin embargo, lo hice por Sammy. No quería que ella tuviera que lidiar con que nos separáramos hasta que ella saliera sola. Yo también estaba confundida. Verás, pensé que tal vez con el tiempo, ya que te amaba tanto que podríamos superar esto. Cometí un error. En lugar de terminar con esta farsa, realmente intenté que funcionara. Pero al menos tenías razón, cariño. Acabaste con algo. Desde el segundo día que pronunciaste su nombre esta noche. Terminaste nuestro matrimonio. Salí caminando de la casa, me subí a mi auto y me fui. Pasé mucho tiempo esa noche conduciendo por ahí. El rugido del motor de mi Mustang y la emoción de acelerar a través de la oscuridad de la noche iluminada por la luna me quitaron parte de mi dolor. Apagué mi teléfono para que no me molestaran. Realmente no estaba tan molesto como parecía. Sabía de lo que había hecho durante más de 5 años. Y durante todo ese tiempo, me había estado preparando para el divorcio en más de un sentido. Erika probablemente estaba más conmocionada por esta noche de lo que yo estaba al principio. Porque ella no tenía idea de que yo sabía de su aventura, y en segundo lugar, porque realmente solo descubrió esa noche porque había terminado. Había volado a Boston para una conferencia, la misma a la que asistía todos los años. Consiguió una habitación en el hotel en el que siempre se hospedaba. La conferencia fue un seminario de un día que ella siempre me dijo que 2 días después de que terminara la conferencia, cenó con Randall. Se sentaron allí en el restaurante hablando entre ellos hasta que cerró el restaurante. Incluso me mencionó un par de veces. Luego, cuando cerró el restaurante, intercambiaron un beso muy bonito y ella regresó a su habitación. Randall salió al estacionamiento y a su auto para conducir a casa. Cuando Randy llegó a su auto, yo estaba sentado en el capó. «Oye, ese es mi auto», dijo. «Lo siento», dije. «Está mal que la gente moleste cosas que no les pertenecen, ¿no es así, Randy?» «Estoy totalmente de acuerdo», dijo. «No hablemos de tapacubos, Randy. Hablemos de Mary, tu esposa, que ahora mismo te está esperando en tu casa de Sycamore Street. Probablemente sea demasiado tarde para que vaya allí a hablar con ella ahora mismo. Probablemente debería esperar hasta mañana para visitarla». «Estoy llamando a la policía», dijo Randy. Saqué mi teléfono e intenté dárselo. «Randy, puedes llamar a la policía cuando quieras. Será mi palabra contra la tuya. Y de cualquier manera perderás. Porque de alguna manera en todo esto, el hecho de que hayas estado pasando tiempo con mi esposa Erika, mientras tu propia y fiel mujercita te esperaba en casa. Saldremos.
Toda la cara de Randy se puso pálida. No soy el tipo de persona que comparte, Randy, dije. Creo que cometiste un error, dijo. Lo sé, Erika, pero no hemos pasado tiempo juntas. Él me miró y vio lo serio que era mi rostro. Vale, cenamos juntos esta noche. Algunas de las cosas que aprendimos en la conferencia fueron interesantes, y ambos queríamos que alguien hablara de ellas. Pero eso es todo. No pasó nada. Acabamos de perder la noción del tiempo. Uf, dije. Me tenías preocupado. Me sonrió como si estuviera contento de que aclaráramos todo. Le di un puñetazo en la cara tan fuerte como pude. Cayó como un boliche. Luego se puso de pie y comenzó a correr. Tiré su tapacubos y lo agarré por las piernas. Tropezó con él y volvió a caer pesadamente. Me abalancé sobre él y comencé a golpearlo sin piedad. Cuando terminé, su cara se convirtió en pulpa. Realmente me tenías preocupado, Randy, dije. Por un momento, realmente pensé que no iba a poder vencerte. Sé que todo lo que cenaste fue esta noche. Yo estuve allí. ¿Qué tal el año pasado? ¿O el año anterior? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Tal vez 15 o 20 años. Farfulló a través de sus labios reventados. Se acabó, Randy, dije. Él asintió rápidamente. Si vuelves a decir su nombre, acabaré con tu matrimonio y tu vida. ¿Estamos claros? Asintió de nuevo. No la visites, dije. No le escribas ni la llames. No habrá más advertencias. Lo tengo, dijo. Randy, la próxima vez que hablemos no será tan agradable, dije. Aparentemente funcionó. Cuando volví a casa, Erika era su habitual después de la conferencia. Ella trató de matarme haciendo el amor, pero simplemente no lo hice. Por lo general, después de que ella regresaba de la conferencia, nos íbamos de vacaciones juntos a algún lugar. Ese año, fingí estar demasiado ocupado para escapar. Por mucho que traté de dejar todo atrás, no pude, una gran parte de mi cerebro estaba en modo Judas Priest. De acuerdo, la mayoría de ustedes no saben de lo que estoy hablando. Hay una banda de heavy metal llamada Judas Priest. Podría decirse que su mejor álbum fue el llamado Screaming for Vengeance. Y así fue como me sentí. Por más que lo intenté, no pude calmarme. Quería sangre. Quería que alguien pagara por mi dolor. Si la miseria ama la compañía, quería que alguien fuera miserable conmigo. Y elegí a Randy a través de algunas conexiones comerciales que tenía. Hice que despidieran a Randy. No le di un latigazo sarcástico y le hice saber que fui yo quien lo hizo. Fue suficiente para saber que me sentía muy bien al respecto. No me arrepiento de nada. Me dio el mismo brillo cálido que una vez tuve cuando hice algo bueno para que Erika le hiciera algo malo a Randy. He pasado los últimos 5 años de mi vida arruinando la suya. Al mismo tiempo, estaba segura de que el divorcio para Erika y para mí era inevitable. Porque no la confronté en el archivo. Porque a pesar de lo que había hecho, todavía la amaba. En mi corazón, realmente quería creerle y darle otra oportunidad. Pero mi cabeza, al igual que en mi trabajo, me decía que estuviera preparada para cualquier cosa. Le dije a Erika que estábamos congelados en el trabajo. Cuando recibí un aumento de sueldo unos meses después, el ascenso en el que había estado trabajando durante los últimos 10 años finalmente fue mío. No le dije a Erika que mi salario casi se duplicó. Desvié la mayor parte de los nuevos ingresos a cuentas de las que ella no sabía nada. 2 years later, I got another promotion and another raise. Again, I told Erika nothing about what was going on. The reason behind all of this deception was that in the case of our divorce, she'd have no idea about my actual income. She'd really believed that I was still making 40 grand a year, so that's what our divorce would be based on.
My boss had been absolutely wrapped in his divorce, so I saw no problems in helping me officially on the books. He was listed as a mid-level manager. No one outside of the company ever even asked why all the other managers differed and reported to me. It just seemed like the way our company ran. 3/4 of my actual salary was regularly paid to another company that on the surface looked like one of our vendors. I was not one of that company's officers, nor did he own it. All of the officers of that company were fishing buddies of mine. In exchange for the usage of their names, I took them fishing once or twice a year. They were all listed as volunteers, so there were no salary or tax implications for them. The money from that company went directly into my offshore account, so there was no tracing it after that. There were a couple of times that I did withdraw some of the money. Once was after Samantha and Darren got married. I put a large down payment on their house to start them out in their marriage without a lot of financial stress. I didn't buy the house for them outright, but I put a note down that their regular mortgage payments were under 100 pesos a month. The other team was to buy Sam and Darren a second car since they both worked and their jobs weren't in the same part of town. It just made things easier for them again. Even in giving the kids their gifts, I had to be careful the way I managed to give them their house, and the second car actually worked in my favor and allowed me to give Erika even less money. The money for their house supposedly came from me pulling it out of my retirement package. That meant that in the case of a divorce, I'd have next to nothing in my retirement account for Erika to get her greedy, cheating hands on. To get the money for the car, I ostensibly took out a loan, which even further lowered my disposable income, so I'd be able to give Erika even less. One of the great things about my situation was that Randall worked in manufacturing, specialized in inspecting castings. My company was also manufacturing based. We owned a lot of direct-to-factory manufacturing concerns all across the country. I had a pea friend who lived in Boston. I had him regularly check on Randy every time he got a job. I'd talk to one of our account execs. If we had an account with the company Randy worked for. One of my friends had lunch with someone who worked there, and Randy got fired. If we didn't have an account with Randy's new company, we got one. Then Randy got fired. I kept a spreadsheet on my computer that was dedicated to keeping track of Randy and all of his misfortunes. Some of them I didn't even cause. After a while, Randy's reputation in the manufacturing community was so bad that I couldn't even interview for a job. Just before Randy passed, his last jobs were in landscaping or day labor. His misfortune had also taken its toll on Randy's marriage. His wife had gone back to work to help support the family. I never touched her or her career because I had nothing against her. I also did my best to make sure that Randy's kids got everything they deserved. I single-handedly got his daughter into lab school. I invented a scholarship just for her and gave it to her. Of course, the scholarship ended the year that she got her degree. The scholarship also deposited the full amount into an account. She was also never able to find out where the money came from. Her grades were excellent, and she received a few bonuses during her time in school from her mysterious benefactors. The fact that he wasn't able to support his family and barely contributed to their upkeep was rough on Randy. He was a proud man and wanted to be both self-sufficient and a provider. Finding that he was neither had his pride. He started drinking and over time, became obsessive with it. To his credit, he never became violent or abusive towards his wife or his daughter. But towards the end, he was only a shadow of the man he once was. He also looked at the changes my actions brought about in me. He, though, was no longer the man he'd been when he first discovered my wife's cheating. He had always been a soft-spoken, easygoing guy. He'd been open and honest for most of my life.
But the trauma of discovering that the woman I loved had betrayed me on a regular and continuing basis had unhinged me. When I looked in the mirror, I didn't see a psychopath who could calmly and with relish plan and oversee the systematic destruction of a man whose only mistake had been to have sex with the wrong woman. I still saw myself. I still saw John Forrest, an all-around nice guy and family man. Shouldn't a villain have some kind of recognizable traits? In the old days, all of the bad guys wore black hats. Maybe I should trade my Mustang in for a black one. But even as I wondered about those things, I continued. I couldn't stop myself. My shattered heart needed revenge more than healing. My soul screamed for vengeance far more than forgiveness. Even as I watched Randy's life fall apart, I watched Erika. I found that I simply didn't trust her anymore. It's a terrible thing not to have a fight in the woman you've played to love and cherish forever. But that was one of the things that her affair with Randy did to me. It destroyed not only our marriage, but my ability to trust anyone completely. So for a full 5 years, while I crushed Randy under my heel, I also watched Erika and prepared for my divorce. Unlike most men who have a few days or maybe a few weeks to try to protect their assets, I had 5 years to prepare. I originally planned for more than that. Erika had been, though fading, still relatively decent looking. When we divorced, I intended to wait until she was on the full downswing, but Randy hadn't been able to keep going for as long as he thought. For 5 years, I hidden and squirreled away as much money as he could. I didn't need to worry about the house that we lived in because it wasn't ours. The home had been in my family for generations. We lived in it because my parents, who were still alive, didn't need a place that big. When I went through the divorce, I made sure the lawyers knew my parents owned the house and simply allowed me to live there rent-free. When Erika came back from the conference, she texted Randy about how much she'd enjoyed their dinner together and how wonderful the kiss had been. She'd also told him that she missed the times when they'd made love, but she was glad that it hadn't happened this year. She'd always felt guilty about being unfaithful to me, as she was sure that Randy felt the same way about his wife. She told him that what they had now, their sexless romance, was actually better because they could enjoy their relationship that way until they both died of with no guilt on either side. Tal vez estaban envejeciendo y su amor no necesitaba expresarse físicamente. Solo estar juntos fue suficiente. De esa manera, estarían juntos para siempre. Y terminó el texto con hasta el año que viene, amor mío. Leí ese texto mientras esperaba mi equipaje en el aeropuerto. Quería estrangular a Erika, y aunque todavía la amaba, de alguna manera, mis sentimientos por ella cambiaron drásticamente. A veces me resultaba difícil mantener todo unido. Cuando Erika llegó a casa, yo estaba sentada en el estudio viendo un partido de fútbol. Ella entró, me abrazó e intentó besarme. Me alejé de ella y le dije que tenía un resfriado y que no quería enfermarla. Solo asegúrate de que estemos mejor para este fin de semana, dijo sonriendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa este fin de semana? Pregunté. Tú y yo nos vamos de vacaciones juntos, ¿recuerdas? Ella dijo. Siempre vamos tras mi aburrida conferencia. Bueno, tal vez podrías hacer unas vacaciones de madre e hija y llevarte a Sam este año, dije. Realmente no puedo salir del trabajo este fin de semana. Pero cariño, es fin de semana. Ella se quejó de que realmente solo extrañabas 2 días de trabajo. Piénsalo. 4 noches y 3 días en Hawái. Seríamos solo nosotros 2. Pensar en ello me calienta. Puede que nunca salgamos de la habitación del hotel. Compré todo tipo de cosas nuevas desagradables para que te las pusieras. Me preguntaba cuántas de esas cosas habría visto Randy si se hubieran juntado antes. Erika estaba bajo congelación salarial y la compañía está tratando de reducir costos de todas las formas posibles.
Tengo que asegurarme de que nunca tengan la idea de que soy uno de los costos que podrían reducir, dije. Lo entiendo, cariño, dijo ella. Iré a llamar a Sam. Te quiero en el dormitorio. Sin embargo, 10 minutos después de subir las escaleras, ella subió las escaleras y la escuché hablando por teléfono con mi hija Samantha. Al mismo tiempo, volvió a enviarle un mensaje de texto a Randy, preguntándose si había recibido o no su mensaje anterior. Simplemente me disgustó. Cuando no me acosté, ella vino a buscarme. Me zambullí en el sofá y fingí estar dormida. Durante las siguientes semanas, acepté las cosas. Fue un gran ajuste. Me convertí en un actor mucho mejor de lo que jamás pensé que podría ser. Todavía teníamos ZS más o menos con la misma regularidad que antes. No sé si Erika lo disfrutó tanto o no, pero seguro que sí. Ya no tenía que concentrarme en complacerla porque simplemente me importaba un comino si ella se bajaba o no. Tuve que ver las cosas desde un punto de vista totalmente diferente. En lugar de pensar en Erika como mi esposa a la que amaba, simplemente la veía como una mujer con la que me estaba acostando. Nuestro sex era crudo y menos cariñoso, pero al mismo tiempo era más aventurero. Erika siempre había sido una especie de vainilla cuando se trataba de sex. Durante el periodo de culpa, justo después de la conferencia, cuando necesitaba asegurarme que era mía, rara vez me rechazaba nada. Empecé a acostarme con ella así. Fue la primera vez para nosotros, incluso después de todos esos años de matrimonio, antes de que Erika pudiera protestar y decirme que ella no era el tipo de mujer que hacía eso. Al año siguiente, cuando llegó la hora de la conferencia, la observé atentamente, buscando una señal de que estaba en contacto con Randy. Revisé su cuenta telefónica en línea para asegurarme de que no había recibido ninguna llamada del área de Boston. Ella no había recibido ninguno, pero Shed envió varios mensajes de texto al teléfono de Randy. Shed se frustró cada vez más porque Randy nunca le respondió. Shed intentó llamar a algunos de sus amigos que también conocían a Randy y descubrió que había tenido mala suerte. Ella descubrió por primera vez que él había sido brutalmente golpeado y robado después de la conferencia del año anterior. Él también había sido despedido, y nadie sabía exactamente dónde trabajaba. Ella le había enviado varios mensajes de texto pidiéndole que simplemente se reuniera con ella para cenar en su hotel. Ninguna de ellas fue respondida. Su último intento se produjo cuando consiguió que uno de sus amigos que conocía a Randy fuera a su casa y le dijera que quería saber de él. Randy le había dicho al amigo que no la recordaba y que, dado que ya no trabajaba en la industria, no veía ninguna razón para contactarla, especialmente porque no asistía a la conferencia. Erika tenía el corazón roto. Ella me había dicho que no se sentía con ganas de asistir a la conferencia este año. Después de eso, le dije que tenía que irse. Ella iba todos los años y sufría por ello. Este año no debería ser diferente al año pasado. ¿Qué es diferente? Le pregunté sin rodeos, aunque ya sabía que mi vuelo aterrizó 2 horas después que el de ella. La miré todo el día y casi lo arruinó. Erika ni siquiera pasó la noche. Ella voló de regreso a casa al final del día. Mientras se dirigía al aeropuerto, la llamé y le dije cuánto la extrañaba. Le dije que tenía que go de la ciudad por la noche, pero realmente no importaba ya que ella estaría en su conferencia. Ella me dijo que no soportaba que estuviéramos separados y que volaba temprano a casa. Supongo que esperaba que intentara ligar con otro chico, pero no lo hizo, solo fue a las conferencias y a la exposición, y tan pronto como terminó, voló a casa. Al año siguiente, trató de que fuera a la conferencia con ella para que pudiera mostrarme lo aburrido que era. Después de eso, ella simplemente dejó de ir. Durante los últimos 2 años, Erika me ha sido totalmente fiel. De vez en cuando, la he observado yo mismo o incluso he contratado a un investigador privado durante unos días. Ella no ha hecho nada para despertar sospechas. Si no hubiera sabido nada mejor, habría pensado que ella era la esposa perfecta. Al menos ella trató de serlo.
El problema era que una vez que la confianza desaparece, las cosas nunca volverán a ser como eran antes. Entonces, cuando nos sentamos juntos en nuestra terraza y nos relajamos en nuestro gran columpio, siempre me pregunté si ella estaba pensando en Randy y cómo duraría su amor hasta que uno de ellos muriera. Cuando ella me despertó un perezoso domingo por la mañana haciendo mi Johnson, siempre me pregunté si se imaginaba haciéndoselo a Randy. Como resultado, nunca más pude darle a Erika mi corazón por completo. No importa cuán románticas tratara de hacer las cosas, siempre buscaba un motivo oculto. Durante los últimos 5 años, Erika ha sido simplemente una empleada doméstica con beneficios y muy cara. En los 2 años previos al divorcio, miraba su cuerpo a menudo. A veces me sentía como un granjero inspeccionando sus cosechas. Sí, sus tetas están empezando a ceder. Notaría que ahora no pasará mucho tiempo, o vería algunas líneas más en su rostro. Estábamos llegando allí. Pensaría que Erika, cariño, diría, come otro pedazo de pastel. Mierda. Cómete uno grande. No quiero engordar más. Shed dice que amo tu a. Le diría a ella, así que no importa. Sonríe y abrázame o dame un beso en la mejilla, que era todo lo que permitía. Ella estaba segura de que quería decir que no importaba lo gorda que estuviera, que todavía la amaría. Pero quise decir que no importaba porque estaba segura de que nuestro matrimonio terminaría pronto, para que ella pudiera comerse una vaca o parecerse a una y no me importara a mí. Nuestra vida era buena en la superficie. Teníamos amigos con los que hacíamos cosas y pasábamos mucho tiempo con nuestra hija y su esposo. Las cosas estaban bien. Durante años, realmente creí que Erika casi se había olvidado de su aventura o que había pensado que se había salido con la suya. Después de todo, 5 años es mucho tiempo. Si no se hubiera descubierto nada después de todo ese tiempo, ¿seguiría importando? Un par de días antes de la cena malograda, uno de mis amigos Pi en Boston me había dado la noticia. Randy había sido despedido de su último trabajo. Trabajaba en la industria de la comida rápida debido a su forma de beber. El gerente no dejaba que Randy trabajara dentro del restaurante. Él estaba cuidando el paisaje alrededor del restaurante. Por el salario mínimo, paleaba nieve y cortaba césped. Otros días, tenía que usar un disfraz que lo hiciera parecer la mascota payaso del restaurante y girar un letrero que invitaba a los conductores que pasaban a comer en el restaurante. Randy había caído bastante durante los 5 años en los que ahora tenía 40 y tantos años, un graduado universitario que trabajaba por un salario mínimo vestido como un payaso, vendiendo hamburguesas. Todos sus compañeros de trabajo, excepto el gerente de la tienda, tenían 18 años o menos. Usaron a Randy como ejemplo de por qué ir a la universidad era una pérdida de tiempo. Un niño le dijo a su madre justo enfrente de Randy que había venido a hacer que el niño dejara de trabajar en el restaurante porque sus calificaciones en la escuela secundaria habían estado bajando. ¿Cuál es el punto, manicomio? Él le preguntó. Incluso si me gradúo y tú y papá gastan cientos de miles de dólares en que vaya a la universidad como probablemente hicieron los padres de Randy en el siglo pasado, ¿cómo sabemos que no volveré aquí con ese traje de payaso? Mierda, mamá, estoy mejor que él ahora, y ni siquiera he ido a la universidad. Al menos trabajo dentro del restaurante y gano más que el salario mínimo. Si voy a la universidad, podría ganar aún menos. Como he dicho antes, Randy había sido una vez un orgulloso man de edad. Escuchar el sermón de los niños sobre el estado de su vida llevó a Randy a caer aún más en la depresión. Randy estaba tan angustiado que no prestó atención a donde arrojaba su letrero. Algunos de los observadores dijeron que fue a propósito. Otros juran que fue un extraño accidente. Randy lanzó el letrero al aire y cayó sobre una clienta, sorprendiéndola y quitándole la bolsa de comida de las manos. Ella comenzó a gritarle a Randy, y él se volvió loco. Cuando llegó la policía, él todavía pateaba una de sus hamburguesas por la calle como si fuera un disco de hockey callejero y la insultaba. Randy fue despedido en el acto.
recibió su último cheque y lo usó para comprarse una botella y una cuerda. Se fue a casa y, antes de empezar a beber, usó su título universitario por última vez. Su título era en tecnología de fabricación. Fabricó la mejor soga que pudo, se subió al borde de una silla y comenzó a beber con la soga alrededor del cuello. Mientras bebía, pensaba en todas las alegrías y errores de su vida. Pensó en su carrera y en su espiral descendente. Pensó en su hija y en cómo ella ya no lo respetaba. Pensó en su esposa y en cómo alguna vez habían sido una pareja que todos los que conocían envidiaban. Ahora ella apenas lo toleraba y dormían en dormitorios separados. No habían sido los cambios en la carrera de Randy los que habían condenado su matrimonio. Había sido la forma en que manejaba cada fracaso sucesivo. Simplemente se habían estado separando cada vez más a lo largo de los años. Parte de eso era que Randy siempre estaba esperando que cayera el otro zapato. Randy murió sin saber que había sido yo todo el tiempo, arruinándolo. Pensó que solo era mala suerte. Siempre tuve la intención de decirle que algún día habría sido mi último golpe de venganza, pero nunca tuve la oportunidad. Lo último en lo que Randy pensó antes de emborracharse, perder el equilibrio y morir fue en Erika. Él rastreó los inicios de su mala suerte hasta su amistad con ella. Nunca fue lo suficientemente honesto como para admitir que tuvo una aventura y se acostó con una mujer casada. Culpó de toda su mala suerte a Erika. Después de todo, el comienzo de su mala suerte había sido cuando el esposo de Erika los descubrió y golpeó tanto a Randy que fue hospitalizado. Todo había ido cuesta abajo desde allí y simplemente nunca dejó de ir. Sus últimos pensamientos fueron un deseo que él nunca conoció. Sus últimas palabras también fueron sobre ella. Esquivando a la bruja, pensó, ya que el alcohol en su sistema hizo que su cerebro apagara su conciencia. Cuando despierte, encontraré la manera de vengarme de ella. La esposa de Randy llegó a casa y descubrió el cuerpo. Era triste que ni siquiera pudiera emocionarse lo suficiente como para llorar. En cierto modo, se sintió contenta por él porque su esposo realmente había sufrido en los últimos años y al menos de esta manera podía seguir adelante. Él estaba más allá de su dolor y sufrimiento. Uno de los antiguos colegas de Erika que la conocía a ella y a Randy le había enviado un correo electrónico y le había contado sobre su muerte y cómo se había producido. Shed la llamó y le dio todos los detalles sobre los últimos años de la vida de Randy. Erika se sorprendió. Había oído hablar de mi IP antes de que se notificara a Erika, así que sabía que esperaba algo. Ella definitivamente estaba fuera de su juego. La observé y no pude decir si fue porque Shed perdió a alguien a quien amaba o si solo estaba pensando en lo fugaz que es la vida. Esa noche intentó acostarse conmigo hasta la muerte. Ella se aferró a mí como si estuviera preocupada por perderme. Incluso lloró un poco. Cuando le pregunté por qué, no sabía qué esperar. Supongo que esperaba que ella me dijera que Shed perdió a una amiga de su pasado, pero lo que me dijo fue todo menos eso. Te quiero mucho, dijo, y estoy muy contenta de tenerte. No sé qué haría si alguna vez sucediera algo que te alejara de mí. Sí, lo sé. Soy un imbécil. Y la mujer llegó a mí por última vez esa noche. La segunda ronda fue diferente. Hicimos el amor como siempre solíamos hacerlo. Le hice cosas que no había hecho en años. En lugar de golpearla como un tambor y luego ir a ver las noticias, pasé mucho tiempo besándola, abrazándola y haciéndole saber que yo también la amaba. Estúpidamente creí que me estaba curando y que podía confiar en ella de nuevo. Era como si, durante los últimos 5 años, finalmente se hubiera formado una costra sobre mi corazón herido. La noche siguiente, mientras cenábamos con Sammy y Darren, tomé su mano mientras comíamos y nos miramos con nostalgia. Samantha incluso nos había preguntado por qué seguíamos tan enamorados después de todos los años que habíamos estado juntos. Entonces Erika tuvo que ir y abrir su gran boca y arruinarlo todo tratando de que Samantha nombrara a mi nieto como Randy. Las cosas nunca fueron iguales.
Había pasado años preparándome para el momento en que todo esto sucediera, y entonces supe por qué. Todo lo que le hice a Randy nunca había sido suficiente. No fue como si no le hubiera hecho lo suficiente a Randy. Lo que le había hecho a Randy a lo largo de los años había sido el equivalente a descargarle un clip completo y luego volver a cargarlo y vaciarlo en él nuevamente. El problema era que Randy por sí solo no había sido responsable de mi dolor. De hecho, él había sido el menor de los dos males. Randy no había prometido ante Dios y ante todos nuestros amigos amarme, honrarme y apreciarme todos los días de su vida. Esa había sido Erika. De hecho, antes de enfrentarlo en Boston y azotarle el trasero, no conocía a Randy en absoluto. Lo que había hecho durante los últimos 5 años había sido malo. Había sido vergonzoso. Y más que nada, había sido cobarde. Era como si hubiera sido un estudiante de secundaria de tamaño normal y uno de los muchachos grandes y corpulentos del equipo de fútbol me hubiera empujado hacia abajo. Entonces, para vengarme, corrí por el campus y le gané a la mierda a uno de los nerds del equipo de ajedrez. La mayor parte de mi venganza había sido mal dirigida. Mientras Randy merecía un poco de eso, Erika merecía más. En los días posteriores a la cena, Erika trató de volver a casa, solo para que le diera toda su ropa y artículos personales que había empacado para ella. La primera noche me llamó y no quise hablar con ella más que para decirle que pensaba que este próximo sábado sería un buen día para que viniera a la casa y se llevara los muebles o electrodomésticos que pensara que se merecía. Le sugerí que trajera a nuestra hija y a nuestro yerno. Una de ellas pudo llamarme para verificar que los artículos que se llevó no fueran en contra de mis deseos. Le dije que había acordado irse todo el sábado y que volvería el sábado por la noche cuando ella llamó y me dijo que había terminado. No resultó del todo así. Cuando entré a la entrada de mi casa el sábado por la noche y entré a la casa, Erika todavía estaba allí. Samantha también estaba allí, y querían que nos sentáramos a hablar. Ion, te amo, dijo ella. Te amo con todo mi corazón. Nunca haría nada para lastimarte a propósito. Lo siento. Estoy mucho más triste de lo que jamás creerías. Oh, creo que lo sientes bastante, dije. Puede que seas la excusa más triste para una esposa que jamás haya visto. ¿No podemos hablar de esto? Ella preguntó. Llevamos juntos casi 30 años. No podemos tirar todo eso por la borda por algo que sucedió y terminó hace mucho tiempo. Ion, ¿por qué no me confrontaste por esto cuando te enteraste? No puedo imaginar cuánto dolor has estado cargando contigo durante los últimos 5 años. Estoy empezando a entender muchas cosas ahora. Entiendo por qué ha habido un muro entre nosotros durante los últimos años. Esta es la razón, ¿no? Suspiré y asentí. Y esa última noche fue tan maravillosa, dijo. Fueron los mejores ZS que hemos tenido. Debes haberte enterado de que Randy había muerto y pensaste que todo esto había quedado atrás hasta que abrí la boca. Asentí de nuevo. Ion, ¿puedes dejarme hablar? Ella preguntó. Realmente necesito sacar esto de mi sistema. Sé que lo que hice estuvo mal, pero ya pasó hace años y sí, sé que tú lo terminaste. Y tengo algunas preguntas que me gustaría que respondieras cuando termine. De acuerdo, Erika, no tengo que escuchar nada de lo que dije. Podría echarte de aquí ahora mismo. Te dejaré opinar, pero solo por una razón. Quiero terminar con este divorcio y terminar lo más rápido posible para poder seguir adelante con mi vida. Si te escucho ahora, habrás dado tu opinión, así que no podrás ir a los tribunales y decirles que nunca te di la oportunidad de hablar de cosas. Así que empieza a hablar. Pero primero, hay un par de cosas que me gustaría que explicaras mientras hablas. ¿Cuándo empezó esto con Randy y por qué? De acuerdo, Ion, estamos en 2010. Nos casamos en 1980. Así que supongo que comenzó en 1982, dijo. ¿Entonces esto ha estado sucediendo durante 28 años? Grité.
No tenía idea de que había pasado tanto tiempo. Supongo que Randy y tú lo veíais diferente. Tal vez solo lo contó desde que empezaron a dormir juntos. Miré a Samantha y ella miró a su madre. Ion, no hay posibilidad posible de que Samantha sea hija de nadie excepto tuya, dijo. La conferencia es en julio. Samantha nació en enero. Simplemente no es posible. Pero lo esperabas un poco, ¿verdad? Escupí. No me digas que la posibilidad de eso nunca pasó por tu mente. Samantha miró a su madre y la expresión de su rostro no era buena. Sammy Ángel, te amo más que a la vida misma. Durante los últimos 5 años has sido la única persona en la que podía confiar completamente. La mayor parte de mi corazón es tuyo, cariño. ¿Pero podríamos hacer una prueba de ADN? No importa ahora en lo más mínimo. Nunca te trataré a ti ni a mis nietos de manera diferente. Solo necesito verificar esto, dije. Ion, ya te lo dije, ella empezó. ¿Por qué debería creer algo que hayas dicho alguna vez? Pregunté con calma. Desde el principio de nuestro matrimonio. Me has estado mintiendo todo el tiempo desde que terminó nuestro matrimonio. ¿Significa que me mentiste durante todo el matrimonio? No, Ion, no es así. Te amo, dijo ella. Siempre te he amado. Simplemente no lo entiendes. Bueno, empieza a hablar, le dije. Te estoy dando tiempo para hacerme entender, pero necesitas darle todo lo que tienes. Esta es la última vez que hablaremos sin pasar por abogados. Ion, no hablas en serio, dijo ella. Solo te engañé una vez, y eso fue hace años. No vale la pena desperdiciar 30 años juntos. Durante los últimos 5 años, no he visto ni oído hablar de Randy. Me estás castigando por algo que terminó hace mucho tiempo. Creo que eso es injusto. No estás pensando con claridad. Sé que no lo has hecho, dije. Sabes que no lo he hecho. ¿Qué? Ella preguntó. Sé que no has visto ni oído hablar de Randy en 5 años. Sin embargo, intentaste contactarlo hace 4 años. El año después de la última conferencia que pasaron juntos. Intentaste averiguar cuándo llegaría a la conferencia para tu reunión anual, pero él no respondió ninguno de tus mensajes de texto. Intentaste ponerte en contacto con él a través de amigos. Los amigos te dijeron que él no te recordaba. Lo hizo, pero tenía miedo. Él sabía que si te respondía, esta vez lo mataría a golpes por completo o, peor aún, se lo diría a su esposa y arruinaría su matrimonio para que supieras que se acabó, dijo ella, sonriendo. ¿Cómo sé eso? Pregunté. Lo último que le enviaste hace 5 años fue un mensaje de texto en el que le dijiste que tu amor duraría hasta que uno de ustedes muriera. Apenas han pasado 5 años. Pero, espera, ahora está muerto, ¿no es Hayes? Pero, de nuevo, tal vez no mentiste después de todo. Lo amaste lo suficiente como para intentar que Sam nombrara a mi nieto como él. Aunque te costó nuestro matrimonio. No, Ion, no lo entiendes. Ella dijo. Tú y yo llevábamos casados solo 2 años cuando asistí a esa primera conferencia. Conocí a Randy allí, y él era el tipo más agradable. Te extrañé mucho. Era la primera vez que me alejaba de ti. Seguía dejando las conferencias para tratar de llamarte, pero estabas trabajando. Randy y yo empezamos a hablar, y él me hizo sentir cómoda. Él era muy parecido a ti. Al año siguiente, nos volvimos a encontrar y nos acercamos aún más. Incluso cenamos juntos. Hablamos y seguimos hablando hasta que nos echaron del restaurante. Nunca quise dejar de hablar con él. Pero tienes que entender, mucho de eso fue porque él era muy parecido a ti. No llevábamos tanto tiempo juntos, y a veces necesitaba que alguien me encargara de las cosas para ver cómo reaccionabas ante ellas. No fue hasta el 4.º año que dormimos juntos. Y luego fue un accidente.
Nos emborrachamos mucho los dos, y acabamos en la cama. Nos despertamos a la mañana siguiente y ambos estábamos consumidos por la culpa. Apenas podíamos mirarnos el uno al otro. Ni siquiera nos despedimos. El año siguiente fue el 5.º año en que nos evitamos el uno al otro. Pero sinceramente, extrañaba a mi amigo. Yo, por supuesto, estaba embarazada de Sam ese año. Entonces, a menos que Samantha tardara más de un año en llegar a término, no hay forma de que él fuera su padre. Ni siquiera cenamos ni hablamos ese año. Al año siguiente, vino y me dijo cuánto lamentaba todo lo que había sucedido 2 años antes. Se culpó a sí mismo y me dijo que pensaba que era estúpido que nos evitáramos el uno al otro por un error. Así que cenamos. Y a decir verdad, durante más de 2 años, lo había estado evitando y fantaseando sobre cómo había sido sex con él. Los dos habíamos estado borrachos, y quería recordar cómo había sido. Entonces, en ese momento, habían pasado 6 años y solo nos habíamos acostado una vez. Y luego había sido una cosa de borrachos. Ese año. La cena fue todo lo que sucedió. Al año siguiente, de nuevo, no pasó nada. Pero había una extraña tensión entre nosotros. Había comenzado a parecer que solo íbamos a las conferencias a vernos. 8.º año. Solo para romper esa tensión que teníamos. Sex. Siento la mayor culpa por eso. Durante los últimos 3 años, lo había estado evitando y fantaseando sobre cómo sería sex con Randy. Fue horrible. Fue peor que horrible. Y fue aburrido. Ya sabes que sex no se trata realmente de tamaño, pero el equipo de Randy no era realmente igual a ti en términos de dimensiones. Y peor que eso, supongo. Randy había estado con su esposa durante mucho tiempo y sabía exactamente el tipo de cosas que le gustaban. Sin embargo, no eran las mismas cosas que me gustan. Entonces me di cuenta de que había cometido un terrible error. Al año siguiente evité a Randy de nuevo. No me refiero a que no cené con él o simplemente no tuve sex con él. Ni siquiera hablé con él. Básicamente me escondí. Me acerqué a él hacia el final y fingí que me acababa de topar con él. Después de buscarlo durante mucho tiempo, le hice muchas preguntas sobre su esposa y luego me fui al año siguiente. Llevábamos 10 años asistiendo a esa conferencia. Randy me estaba esperando en el aeropuerto. No dejaba de contarme lo especial que fue ese año. Fuimos amigos, como él lo llamaba, durante 10 años. Era como nuestro aniversario o algo así. Terminé dándole un sueño misericordioso y sufriendo porque no quería herir sus sentimientos. Realmente era un buen tipo. Sí, dije que era tan agradable que dormir con él valiera más que tu propio matrimonio. Tienes que entender, él realmente se parecía mucho a ti. Y no quería herir sus sentimientos. Además, solo sucedía una vez al año. No había nada salvaje o extraño en ello. Era como gente mayor. Sex, por otro lado, mira lo que hacemos tú y yo. No hubo comparación. Randy no era experimental. Era como sex romántico sin el romance. Nunca le he dado un BJ. Y solo ha estado en un lugar, si sabes a lo que me refiero. Erika, tú tampoco entiendes esto. Dije que tú y yo empezamos a experimentar después de enterarme de ti. Piénsalo. Dejé que me dieras BJ, pero ya no te hago más. No estoy metiendo la boca en ningún lugar donde Randy haya estado. Y empecé a acostarme contigo porque quería tener algo que Randy no había tenido. Pero también porque, en cierto modo, quería lastimarte y hacerte hacer algo que no querías hacer hasta hace unas noches. El momento que acabas de decir fue el mejor sex que hemos tenido. Tú y yo tampoco hemos hecho el amor. No ha habido ningún romance porque de mi parte, solo estaba durmiendo contigo. Como si hiciera un show. Solo estabas allí y estabas disponible. Entonces se le cayó un poco la cara.
Así que durante los siguientes años simplemente lo sobreviví. Sabía que todos los años esperaba estar con Randy en la conferencia. Era un gran amigo, y aunque lo temía, sabía que al final tendría que soportar tener a Zach con él. Unos años después de eso, comencé a inventar excusas. Un año estaba menstruando, al año siguiente lo aguanté. Al año siguiente afirmé que tenía una infección por levaduras. Al año siguiente volví a estar en el trapo. Así que pasé unos 3 años sin tener que acostarme con él. Luego lo hacíamos y me saltaba unos años. El año que terminó, no habíamos dormido juntos en 4 o 5 años. Siempre hablaba de ello como si realmente le encantara tener sexo conmigo, pero fue como sacarme los dientes. Pero él era mi amigo. Le gustaba escuchar cuánto me preocupaba por él. A menudo nos decíamos que nos amábamos. Realmente nunca sentí ni quise decir nada de eso. Simplemente no quería hacerle daño. Así que elegiste lastimarme en su lugar. Me rompí. Ion, ¿cómo te lastimaste? Ella preguntó. Había durado más de 20 años cuando te enteraste. En esos mismos 20 años, tú y yo probablemente tuvimos sexo literalmente más de 2000 veces. Y los amaba a todos. En total, tuve sexo con Randy tal vez 8 veces como máximo y odié cada vez que puedo recordar. Si hubiera sido un caso en el que pusiera a Randy por delante de ti, podría entenderlo. Pero eso nunca sucedió. Si hubiera sido un caso en el que te di segundos descuidados o hice algo para avergonzarte, podría entenderlo. Pero eso nunca sucedió. Te quiero demasiado para eso. Esto era algo que sucedía una vez al año tan lejos de donde vivimos que nadie que nos conociera habría estado cerca. Así que de ninguna manera te has sentido avergonzado por esto. E incluso el año en que golpeaste al pobre Randy y terminaste, ya estaba terminando por sí solo. Ya que sabes de mis mensajes de texto con él, probablemente también sepas que habíamos hablado en la cena sobre lo mucho mejor que eran las cosas de que no estábamos teniendo sexo, solo disfrutando de la compañía del otro. De todos modos, esa relación habría terminado por sí sola pronto. Nunca iba a tener a sexo con él de nuevo. Eso es lo que quise decir con estábamos mejor sin la culpa. Solo estaba tratando de decepcionarlo fácilmente. Pensé que la relación se separaría naturalmente sin que tuviera que herir sus sentimientos. Ion, tienes que creerme. Os amo. Solo te amo a ti. Lo que sea que hice con Randy fue solo un estúpido error que cometí hace mucho tiempo y no sabía cómo salir de él. Tú y yo tenemos mucha más historia, amor y vida juntos. Por favor, no lo tires todo. Me recosté y la miré, tratando de procesar todo lo que Chet dijo. La ira dentro de mí seguía hirviendo, pero podía ver el dolor y la sinceridad en sus ojos. Esta era la mujer que había amado durante décadas, la madre de mi hijo, mi pareja en la vida. Pero la traición fue tan profunda. Lo entiendo, Erika, dije despacio. Entiendo que cometiste un error y que lo lamentas. Pero el hecho es que me traicionaste. Nos traicionaste. Cada vez que te reunías con él, cada vez que decías que lo amabas, nos quitabas algo. Destruiste mi confianza, mi fe en ti, en nuestro matrimonio. Y aunque puedo ver que lo lamentas y tal vez incluso entender por qué hiciste lo que hiciste, no creo que pueda superarlo nunca. Las lágrimas corrían por su rostro mientras escuchaba. Ion, por favor, susurró ella. Haré cualquier cosa para que esto esté bien. Cualquier cosa. Danos otra oportunidad. Podemos ir a consejería. Podemos superar esto. Por favor, no termines nuestro matrimonio por algo que ha terminado por tanto tiempo. Sacudí la cabeza. No es solo el asunto, Erika. Son las mentiras, el engaño. Durante 28 años me has ocultado esto. Durante 28 años me has permitido creer que nuestro matrimonio era algo que no era. Me quitaste la capacidad de tomar una decisión informada sobre mi propia vida,
sobre si quería quedarme o no con alguien que pudiera hacerme eso. Me robaste esa elección. Sollozó incontrolablemente y Samantha se acercó para consolarla. Papá, por favor, dijo Samantha. Mamá ha cometido errores, pero está tratando de hacerlo bien. ¿No puedes al menos intentar resolver esto por mí? ¿Para los nietos? Miré a mi hija, el dolor en sus ojos reflejaba el mío. Sammy, te quiero. Te quiero más que a nada. Pero esto no es algo que pueda perdonar y olvidar. Me ha estado carcomiendo durante años, y ya no puedo vivir así. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Erika intentó hablar de nuevo, pero levanté la mano. Basta, Erika. No quiero oír más. Has dicho tu pieza. Ahora es el momento de seguir adelante. Estoy solicitando el divorcio. Puedes llevarte lo que quieras de la casa, pero te necesito fuera de aquí al final de la semana. Papá, por favor. Samantha Beckhead, no hagas esto. Lo siento, Sammy, dije, con la voz quebrada. Pero esto es algo que tengo que hacer por mí mismo. No puedo vivir con esta traición por más tiempo. Erika se desplomó en una silla, su cuerpo temblando de sollozos. Samantha se arrodilló a su lado, tratando de consolarla. Me levanté y salí de la casa, el peso de años de traición y dolor me oprimía. Mientras me alejaba, pensé en todos los años que pasamos juntos, en todos los recuerdos que habíamos hecho. Dolía pensar que todo había estado contaminado por el asunto de Erika, por sus mentiras. Pero sabía que quedarme con ella solo prolongaría el dolor. Necesitaba encontrar una manera de sanar, de seguir adelante con mi vida. Pasé los siguientes días poniendo mis asuntos en orden. Solicité el divorcio e hice arreglos para que Erika se mudara de casa. Samantha intentó hablar conmigo varias veces, pero no pude discutirlo más. La decisión estaba tomada y necesitaba concentrarme en el futuro. El día que Erika se mudó fue agridulce. Ella tomó solo lo que necesitaba, dejando atrás muchas de las cosas que había acumulado a lo largo de los años. Cuando salió por la puerta por última vez, se volvió para mirarme, con los ojos llenos de tristeza. Ion, lo siento mucho, dijo, su voz apenas un susurro. Lo sé, Erika, dije, pero lo siento no es suficiente. Adiós. Con eso, ella se fue, y yo estaba solo en la casa que una vez se había llenado de amor y risas. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que necesitaba encontrar una manera de reconstruir mi vida, de encontrar paz y felicidad una vez más. Durante los siguientes meses, me concentré en mí mismo. Me dediqué a mi trabajo, pasé tiempo con amigos e incluso comencé a salir de nuevo. No fue fácil, pero poco a poco comencé a sanar. Me di cuenta de que aunque la traición de Erika había sido devastadora, no me definía. Yo era más fuerte que eso, y pude encontrar la felicidad de nuevo. Samantha finalmente aceptó el divorcio. Ella todavía amaba a su madre, pero entendió por qué no podía quedarme. Nuestra relación se fortaleció a medida que nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles. Al final, encontré paz al saber que había hecho lo mejor para mí. Recuperé mi vida y mi felicidad. Y aunque las cicatrices de la traición de Erika siempre estarían ahí, ya no me controlaban. Tenía la libertad de seguir adelante y construir un nuevo futuro, uno lleno de esperanza y posibilidades. Han pasado 5 años desde ese fatídico día en que finalmente me alejé de Erika. He pasado esos años reconstruyendo mi vida, pero el dolor y la traición aún resuenan en mi mente, especialmente después de la impactante revelación de que Samantha no es mi hija biológica. La verdad salió a la luz durante una acalorada discusión con Erika sobre el acuerdo de divorcio. Erika, en un momento de desesperación, soltó que Samantha era la hija de Randy, una prueba de paternidad lo confirmó. Fue devastador. La niña que había amado y criado como mía no era biológicamente mía. La traición fue aún más profunda y fue la gota que colmó el vaso. Samantha, a pesar de todo, apoyó a su madre.
Ella no podía entender por qué yo era tan inflexible en seguir adelante. Fue como un cuchillo en mi corazón cuando ella eligió apoyar a Erika después de todo lo que había sucedido. Al final, decidí eliminar a Samantha de mi testamento. No fue una decisión que tomé a la ligera, pero sentí que necesitaba tomar el control de mi vida y mi legado. Dividimos nuestras posesiones 50 por 50 y Erika se llevó la mitad de nuestros ahorros y algunos artículos personales. Me quedé con la casa, pero se sentía vacía sin la familia que alguna vez pensé que era mía. Así que lo vendí y me mudé a un apartamento moderno en la ciudad. La transición fue dura, pero encontré consuelo en mi trabajo y poco a poco comencé a tener citas de nuevo. Fue durante una conferencia de negocios que conocí a Lisa. Ella era un soplo de aire fresco, inteligente, amable y genuinamente interesada en mí. Lisa tuvo su propia carrera exitosa como ejecutiva de marketing. Y la historia de su vida estuvo refrescantemente libre de las complicaciones que habían empañado la mía. Ella se había casado una vez antes, pero su esposo falleció en un trágico accidente. A pesar de su pérdida, se mantuvo optimista y llena de vida. Empezamos a salir y, por primera vez en años, me sentí viva de nuevo. Lisa tenía una forma de hacerme olvidar el pasado y concentrarme en el presente. Su presencia en mi vida fue como un bálsamo curativo, reparando lentamente las heridas que había dejado la traición de Erika. Mientras volvía a encontrar la felicidad, la vida de Erika empeoró. Después del divorcio, se mudó a un apartamento pequeño e intentó encontrar un trabajo. Pero su depresión y culpa la consumieron. Comenzó a beber mucho y su salud se deterioró rápidamente. El peso de sus acciones y la pérdida de su familia le pasaron factura. Los intentos de Erika de reconectarse con Samantha tuvieron un éxito limitado. Samantha, aunque apoyaba a su madre, no podía comprender completamente la profundidad de las acciones de su madre. La tensión entre ellos creció y Erika se sintió cada vez más aislada. Trató de encontrar consuelo en el alcohol, pero eso solo la empujó más abajo en la espiral. Eventualmente, Erika perdió su trabajo y terminó recibiendo asistencia social. Su apariencia una vez vibrante se desvaneció mientras luchaba sola contra sus demonios. Escuché de amigos en común que había sido hospitalizada varias veces debido a intoxicación por alcohol y depresión severa. Fue desgarrador escucharlo, pero no pude acercarme. La mujer que una vez amé había destruido demasiado de mi vida y necesitaba proteger mi nueva felicidad. Samantha, a pesar de sus esfuerzos por ayudar, no pudo salvar a su madre de sí misma. Ella tenía que cuidar a su propia familia. Y la carga del declive de su madre pesaba mucho sobre ella. La brecha entre nosotros permaneció, pero encontré paz al saber que había hecho lo mejor para mí. Lisa y yo nos casamos el año pasado. Nuestra boda fue pequeña e íntima, a la que asistieron amigos cercanos y familiares. Fue un día lleno de amor y esperanza para el futuro. La presencia de Lisa en mi vida ha sido una fuente constante de fortaleza y alegría. Hemos construido una nueva vida juntos, libre de las sombras del pasado. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que los años de dolor y traición fueron un viaje necesario para llevarme a este punto. He aprendido que el perdón no siempre se trata de la otra persona. Se trata de liberarte de las cadenas del pasado. Si bien es posible que nunca perdone por completo a Erika o olvide lo que hizo, he encontrado una manera de seguir adelante, abrazar la felicidad que merezco. La espiral descendente de Erika es un recordatorio trágico de las consecuencias de la traición y la importancia de la honestidad en las relaciones. En cuanto a Samantha, espero que algún día podamos reconstruir nuestra relación. Pero por ahora, me concentro en la vida que tengo con Lisa, agradecida por la segunda oportunidad de felicidad que la vida me ha dado.